Buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. ¿Cómo estás, Anderson? ¿Todo Buen bien día, y profe. vos? Me alegro. Buen día, Arnaldo, Juan, Martín, Karina. Buen día. Bueno, hoy vamos a continuar con la clase de Derecho Laboral. Eh, Me estuve fijando el PowerPoint y me faltó, había sido alguna vía dispositiva por desarrollar. No sé por qué me salió que ya terminó. Pero ahora vamos a desarrollar la unidad número 3 y después vamos a hacer un pequeño repaso de lo que era la unidad uno y 2. Bueno, pueden ver ahí mi PowerPoint. Sí, profe. Ok. Bueno, en la unidad número uno y 2 estábamos hablando de lo que era la parte conceptual y la parte de la división de las demás materias que pueden uno utilizar cuando hace una eventual demanda laboral, ¿verdad? Dimos conceptualización, dimos sus características, vimos su relacionamiento con otras ramas. Vimos también quiénes son los sujetos del derecho laboral y teníamos que era el empleador, el trabajador y con esto el Estado. Vimos la definición de lo que es trabajo, lo que es empleador. Y en esta lección número 3 lo que vamos a tocar es el contrato individual de trabajo. Y es el contrato realizado entre la persona a ser contratada y la persona quien contrata. Contrato de trabajo. Es el convenio en virtud del cual el trabajador se obliga a ejecutar una obra o prestar un servicio a un empleador bajo dirección y dependencia de éste, mediante el pago de una remuneración, sea cual fuere la clase de ella. Bueno, este contrato de trabajo eh, es la que afecta directamente a las personas quienes firman dicho contrato, que es el empleador y el trabajador. Y una vez firmado ese contrato, ese trabajador está en dependencia del empleador. ¿Cuáles son los elementos del contrato? Tenemos sujeto, que es el empleador y el empleado, el objeto, la obra o la prestación del servicio, la subordinación o dependencia que esté bajo dirección del empleador y de la remuneración, que es la prestación, es remunerada por el empleador, que es el salario, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de dicho contrato? Primero, que es consensual porque hay un acuerdo entre partes. Es bilateral porque se obligan recíprocamente el empleador y el empleado. Por una parte el empleado dar servicio y por la otra parte el empleador que tiene a su cargo remunerar el trabajo realizado. Es oneroso, la prestación de trabajo es remunerada, no gratuita. Conmutativo, a la prestación del empleado le corresponde la contraprestación del pago por parte del empleador. No necesariamente es solemne ni formal. El contrato puede ser celebrado verbal y aún tácitamente según el artículo 19 del Código Laboral. La forma escrita del contrato es, ante la ley, prueba de la existencia del mismo. El contrato escrito debe contar con la especificación del monto de la remuneración y si es superior al salario mínimo, también si el contrato es de aprendizaje o colectivo, debe ser formalizado por escrito. Pero generalmente el contrato de aprendizaje o el contrato del periodo de prueba, como se dice, según la calificación profesional del mismo, eh, se debe de realizar por escrito, ¿verdad? Pero lastimosamente es todo verbal, aunque hay algunas empresas que lo hacen de la forma correcta, ¿verdad? Pero el contrato de trabajo se puede hacer de forma escrita o de forma verbal. Y siempre la presunción va a ser a favor del trabajador, porque es el empleador quien debe de demostrar que ese trabajador está mintiendo. ¿Se entiende? No sé si tienen alguna pregunta. Está muy claro, profe. Bueno, clases de contrato de trabajo tenemos verbal, escrito
y presuncional. Contrato individual de trabajo es la relación laboral que se establece entre el empleador y el trabajador. El contrato de grupo o de equipo es la relación laboral que se establece entre el empleador y un grupo de trabajadores quienes se obligan a ejecutar una misma obra, recibiendo por su trabajo un sueldo global. Contrato de trabajo colectivo o de condiciones de trabajo es la relación laboral que se establece por acuerdo entre el empleador o grupo de empleadores con un grupo, sindicato o grupo de sindicato de trabajadores. ¿Para qué? Para establecer las condiciones de trabajo o las condiciones de los contratos individuales de trabajo. Entonces, clases de contrato puede ser verbal, escrito y presuncional. ¿Cuáles son esos tipos? Tenemos el contrato individual, que es el celebrado entre el empleador y el trabajador, donde cada uno pauta sus condiciones de trabajo. Contrato de grupo o de equipo es cuando el empleador contrata un grupo o un equipo de trabajo que haga, por ejemplo, una auditoría, ¿verdad? Que sería un consultor externo que tiene su propio equipo de trabajo. Entonces, contrato de grupo se le contrata al grupo y el salario por ese trabajo es algo global en el sentido de que el, el que lidera el grupo es el encargado de pagarles a sus trabajadores. Contrato de trabajo colectivo es aquel que se celebra entre un grupo de trabajadores con el sindicato, o sea, que están agremiados a un sindicato y lo que hace el presidente del sindicato, ¿verdad? Es negociar esas condiciones de trabajo con el empleador. Esa es la diferencia entre los tres. No sé si pudieron entender. Sí, profe. Bueno, requisitos. Requisitos esenciales de la validez. Para su existencia, el contrato de trabajo requiere consentimiento válido, acuerdo de voluntades para adquirir y extinguir derechos y obligaciones de ambas partes. Debe ser libre de error, dolo, violencia o vicios del consentimiento como todo acto jurídico lícito que inicia la relación jurídica causando la anulabilidad en el caso de dolo o violencia y nulidad en caso de error. Bueno, como primer requisito de celebración del contrato, el consentimiento válido de ambas partes. Lo que te explica aquí es que no debe haber ningún tipo de vicios de la voluntad, de error, de violencia, que a esa persona le obliguen a firmar ese contrato. En ese caso de que se le obligue y se ve viciado su voluntad, en ese caso se puede anular dicho contrato por la nulidad de dicho contrato de trabajo. Capacidad jurídica, tenemos capacidad de hecho con su ejercicio y de derecho relacionada con el goce de los derechos y cumplimiento de las obligaciones contraídas. Entonces tenemos dos tipos de capacidades, de hecho y de derecho. Las capacidades, ¿ustedes saben la diferencia entre capacidad de hecho y de derecho? Yo no. No, profe. Tampoco yo, profe. No, tampoco yo. Cuando ustedes cumplen 18 años de edad, que pueden hacer uso ya de su derecho o no. Mientras tanto, ¿quién hace cuando son menores? Los padres. Tutor, padre. Sí, exactamente. Bueno, entonces, la capacidad de hecho, pues es la actitud que tiene una persona para hacer uso de sus derechos. Y derecho es actitud de la persona, pero para adquirir los derechos consagrados en la Constitución Nacional. Entonces, la capacidad de derecho eh, viene a ser todo ese conjunto de normas jurídicas que velan eh, por mi persona, vamos a decir. En el caso de firma de un contrato, tenemos el ejercicio, podemos hacer cumplir haciendo uso de nuestros derechos estipulados dentro de ese contrato a través de una demanda judicial por incumplimiento eh, del mismo, ¿verdad? Entonces, capacidad de hecho
es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para obrar y ejercer nuestros derechos. Esa es la diferencia con el otro, el hacer uso de nuestros derechos. Y la de derechos son la capacidad que tenemos para ser titular de esos derechos y de los deberes que la sociedad me impone a mí como profesional. Entonces, capacidad de hecho que yo pueda hacer valer mi derecho, porque ¿qué pasa? Cuando cumplimos 18 años de edad, nosotros mismos vamos a ser encargados de hacer que se cumplan nuestros derechos. Mientras tanto, si somos menores, la que se encarga del ejercicio, del cumplimiento de esos derechos son nuestros padres, que son nuestros tutores o tutores, ¿verdad? O la persona quien es encargada de los niños menores de edad. Objeto determinado y posible. ¿Qué debe hacer en el trabajo y si es posible? El objeto del contrato es toda obra que se realice por cuenta y bajo dependencia ajena, o todo servicio material, intelectual o mixto que se preste en iguales condiciones. El Código Laboral en su artículo 30 dice, el trabajador no estará obligado a prestar más servicio que los estipulados en el contrato y en la forma y términos convenidos, salvo en caso de accidente ocurrido o riesgo inminente y al solo efecto de evitar serio trastorno en la marcha regular de la empresa. Si en el contrato no se determinase el servicio que deba prestarse, el trabajador estará obligado a desempeñar solamente el que fuere compatible con sus fuerzas, actitudes, estado o condición y que sea del mismo género de los que formen el objeto de la negociación. Comercio, industria, que ejerza el empleador. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente nuestro contrato de trabajo dice, por ejemplo, Lilian Pérez se va a encargar de la asesoría eh, jurídica en caso de que haya controversias o conflictos con los trabajadores. Pero resulta ser que no solamente eso hago, también hago otras cosas. Generalmente cuando se le contrata a una persona es como un comodín, se le tiene de aquí a acá y se le contrató, por ejemplo, para ser repositora. ¿Se entiende? Que casi la mayoría de las empresas le utilizan a las personas como comodín, le llevan en cualquier departamento que haga falta, ¿verdad? ¿Alguna vez les pasó? Siempre se escucha, profe, que en todos los lugares de trabajo se piden lo que tengan diferentes habilidades para cualquier Mm, lugar de trabajo. A eso lo prácticamente obligan. En la empresa donde yo estoy, uno tiene que ser multiuso sí, de exactamente. todo, pero en realidad en el contrato dice una cosa, pero al final haces de todo, así como estás Sí, explicando, ¿verdad? sí, así es. Se te contrata para una cosa y al final te estiran en otras dependencias, en otros departamentos. Pero en realidad eso está mal, porque si a vos te contrataron para ser solamente asesor, para dictaminar o evacuar informes, ese es tu trabajo. Pero en la realidad ocurre totalmente otra cosa. Y si no quieres hacer, bueno, te dicen luego que va a buscar otra persona que sí acepte. Pero es así, somos multifunción. Donde se nos necesita, nos vamos y apoyamos, ¿verdad? A la compañera o al compañero. Bueno, ahí terminó la lección número 3 de lo que es contrato individual de trabajo. Entonces, ahora vamos a hablar de la lección número 4, modalidades del contrato de trabajo. ¿Cuáles son esas modalidades? Son las formas o modos en los cuales se estipulan los contratos laborales, que pueden ser la forma de celebrarse, verbales o escritos, pueden ser por su duración, determinados por plazo o finalización de obra o indefinidos, por la forma de pago, que puede ser jornal, comisión, destajo y participación, por los sujetos de la relación jurídica, que puede ser individual, grupo y colectivo. Por la forma de celebrarse el contrato puede ser presuncional, verbal o escrita.
Se puede celebrar en forma verbal y expresa, escrita, en la cual se documenta. En el caso del contrato verbal puede serlo aquella cuya prestación no supere los 90 días que son, y las prestaciones domésticas, que son lo que se pueden hacer de forma verbal. Pero 90 días es lo que dura luego, o sea, por 3 meses te tienen bajo la denominación de contrato de aprendizaje, vamos a decir, para ver tus habilidades o cualidades, el empleador y tu desempeño, ¿verdad? En el área. Entonces te da sobre ese contrato famoso periodo de prueba, ¿verdad? Que también vuelvo a recalcar que se divide o se clasifica conforme a la calificación profesional del trabajador. 90 días generalmente son aquellos que tienen un título de grado, 60 días los técnicos y 30 días domésticos, que se bajó a 15 días, ¿verdad? Que pasados los 15 días, pues ya le tenés que decir si se va a quedar o no se va a quedar. Y lo que la gente mal utiliza es que le tiene bajo periodo de prueba por 90 días, que son 3 meses, ¿verdad? Aproximadamente. Y eso es lo que está mal, porque cada cosa tiene su periodo de tiempo que uno debe de, de verificar o medir o evaluar las actitudes, capacidades o habilidades de dichas personas. Bueno, el contrato de trabajo en cuanto a la forma de celebrarlo puede ser verbal o escrito. Deberán constar por escrito los contratos individuales en que se estipule una remuneración superior al salario mínimo legal correspondiente a la naturaleza del trabajo. Podrán celebrarse verbalmente cuando se refiera al servicio doméstico, a trabajos accidentales o temporales que no excedan los 90 días, por ejemplo, cuando contratamos servicio de albañilería para cambio de piso, o un jardinero, o una cocinera, para que entra en la figura de doméstica, pero no debe exceder los 90 días. A hora determinada, cuyo valor no exceda el límite fijado en el artículo anterior, que es lo famoso que contratamos para hacer retoque o pintura en la casa y no puede pasar los 90 días. Podrán celebrarse verbalmente cuando se refiera este es igual, copié 2 veces. Datos y cláusulas del contrato de trabajo. Datos de las partes, ¿verdad? Como nombre, apellido, estado civil, cédula, domicilio, edad, etcétera. Incluirá los datos de los personales de los sujetos, duración del contrato. De no incluirla se entenderá que es por tiempo indefinido, monto de la remuneración, forma de realizar la prestación, elementos que se entregan o aporta al prestador para la prestación, duración de la jornada laboral, la firma de ambos y en su defecto la impresión del dígito pulgar del analfabeto o del analfabeto. Cuando no sabe firmar, entonces es por su huella dactilar. Entonces, estos son los datos que debe de contener un contrato de trabajo. Prueba de contrato en caso de que falte el contrato. Tiene dos formas, la presuncional y la documental. Se presume por la simple declaración del empleado, salvo prueba en contrario, y por declaración del testigo que puedan ser empleados del demandado. Por ejemplo, si no tenemos un contrato de trabajo, sí o sí, en la esquina del trabajo va a haber una yuyera, alguien que vende empanada, entonces a través de testigos eso se puede demostrar de que sí, uno trabajaba para dicha empresa. Faltando contrato de trabajo por escrito, el artículo 48 dice, faltando el contrato de trabajo por escrito, se presumirá la existencia de la relación laboral alegada por el trabajador, salvo prueba en contrario, que es lo que tiene que demostrar el empleador de que esa persona no trabaja para su empresa. Si existe prestación subordinada de servicios, sí o sí el trabajador demanda y dice que sí trabajó, el empleador tiene que demostrar que no es así. Se presume la existencia del contrato entre aquel que da el trabajo o utiliza un servicio y quien lo presta. Ahí ya es la presunción. A falta de estipulación escrita o verbal, se tendrán por condiciones de contrato las determinadas por las leyes del trabajo y los contratos colectivos, o en su defecto por los usos y costumbres del lugar donde se realiza el trabajo. Entonces, esa es la prueba presuncional, ¿verdad? Entonces, se presume la existencia laboral entre aquel que da el trabajo y aquel que recibe
O sea que aquí el que utiliza el servicio de un trabajador y el que lo presta. ¿Por qué? Porque hay una contraprestación recíproca entre el empleador y el trabajador. Entonces, por ese lado. El artículo 103 dice la existencia del contrato de trabajo se probará con un documento respectivo y a falta de este con la presunción establecida en el artículo 19 o por los medios generales de pruebas autorizadas por la ley. Los testigos pueden ser trabajadores al servicio del empleado. Esto es un poco vidrioso porque en el sentido de que cuando sale un compañero de trabajo y demanda eh, y realiza una demanda laboral, generalmente los compañeros de trabajo no quieren luego salir de testigo porque por temor a represalias. Entonces lo único que podemos hacer es buscar gente que vivan fuera de la empresa y que quieran declarar de que vos sí venías de tal hora a tal hora y de forma asidua, ¿verdad? De forma permanente. Por eso habla la presunción y que los testigos pueden corroborar. Pero ponerles en una demanda laboral a un compañero de trabajo no, porque por temor no va a decir la verdad, pese a que la ley castiga, ¿verdad? A los que se van y mienten con 10 años de cárcel, ¿verdad? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Profe, en el caso de que su testigo sea un pariente, tampoco es válido. Bueno, hasta el cuarto grado con sanguinidad, pues te dice que puede estirar a favor tuyo, ¿verdad? Y aparte que la ley dice luego que no se puede. Testigos parientes. Tiene que ser otro. Porque si el abogado es vivo, te puede hacer tacha de testigo por relación de parentesco. ¿Otra consulta? ¿Tienen Ahí, algún? para ¿Sí? mí está claro. Para mí está claro. Gracias. Bueno, el artículo 49. En cuanto a su duración, en cuanto a la duración del contrato de trabajo puede ser de plazo determinado, por tiempo indefinido o por obra o servicio determinado. A falta de estos plazos expresos se entenderá por duración del contrato establecida por la costumbre o por el tiempo indefinido. Si es que en mi contrato de trabajo no hay un tiempo de duración, por ejemplo, 1 año, 2 años, se va a entender automáticamente que es por tiempo indefinido. El contrato celebrado por tiempo determinado no podrá exceder en perjuicio del trabajador de 1 año para los obreros ni de 5 años para los empleados y concluirá por la expiración del término convenido. Si yo firmé mi contrato de trabajo por 2 años, mi contrato termina a los 2 años a no ser que ambas partes decidan continuar con la relación laboral. Eso es determinado, periodo de tiempo determinado. No obstante, todo contrato por tiempo fijo es susceptible de prórroga expresa o tácita. Ponele que hoy se cumplió los 2 años y tanto el trabajador como el empleador no dijeron nada. Entonces va a continuar nomás el trabajo, el trabajador. Bueno, lo será de este último modo por el hecho de que el trabajador continúe prestando sus servicios después de vencido el plazo, sin oposición del empleador. El contrato por obra o servicio determinado durará hasta la total ejecución de la obra y hasta la total prestación de los otros. ¿Qué quiere decir esto? El contrato por obra o servicio. Si mi obra va a durar 6 meses, mi contrato por obra o de servicio dura esa cantidad de tiempo. Y si es por la realización de la obra, hasta que termine la obra encomendada. Ahí ya termina mi relación laboral. Modalidad por la forma de pago de remuneración puede ser a jornal o sueldo, a comisión, porcentaje de venta, a destajo por la cantidad de lo que produce y de participación como socio cuando participa de las utilidades. ¿Qué quiere decir esto? Sueldo o jornal es lo que vemos a cada fin de mes. O jornal diario cobran los que, por ejemplo, son jornaleros. Los que son jornaleros cobran su jornal del día y si es que cae un día entre semana feriado, esos jornaleros no cobran por ese día.
Y el sueldo es lo que percibimos de forma mensual. A comisión son los trabajadores que trabajan por un sueldo base de 500.000 y comisionan por las ventas realizadas dentro del establecimiento comercial. A destajo es por la cantidad de lo que produce en el día, ¿verdad? Que son los que te cobran por metros cuadrados, vamos a decir. Y de participación son cuando se dividen las utilidades de una empresa, ¿verdad? Que son en el caso de los socios. Por la forma de pagarse la remuneración, el artículo 51 establece lo mismo: sueldo a jornal, comisión, destajo y participación. Contrato a sueldo y jornal es aquel que se pacta la remuneración tomando como base la unidad de tiempo. Contrato a comisión es cuando se pacta la retribución en un porcentaje de las ventas o cobros por cuenta del empleador. Contrato a destajo es aquel que se establece la remuneración tomando como base la unidad de la obra, o sea, lo que produce en el día es lo que él cobra. Trabajo de contrato en equipo. El contrato de equipo es la relación que se establece entre el empleador y un grupo de trabajadores quienes se obligan a ejecutar una misma obra, recibiendo por su trabajo un conjunto, o sea, un salario global en conjunto, que es como lo que había explicado al inicio de la clase. Si el trabajo le fijó por 10 millones, esos 10 millones es lo que le paga al que lidera el equipo y luego él se encarga de repartir lo que corresponde a cada uno. Distinción entre contrato de equipo y contrato colectivo de condiciones de trabajo. El contrato de trabajo de grupo se establece una prestación de servicio por parte de un grupo unificado de trabajadores, mientras que en el contrato colectivo de trabajo se establecen las condiciones de trabajo entre el empleador y el trabajador. Entonces, contrato de equipo, eh, se establece la prestación de servicio, lo que van a realizar en este caso, y el otro es un contrato colectivo donde se estipula o se ve las condiciones de trabajo de los trabajadores. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Por mi parte, no, profe. Bueno, del periodo de prueba en la etapa inicial, que es lo que habíamos hablado. 30 días es para trabajadores no calificados, 60 días para calificados y a convenir con el caso de los técnicos, que puede ser más de 60 días o menos de 60 días, puede ser 40, puede ser 45 días, por eso dice a convenir. La función que cumple para el trabajador es la de observar el trabajo y la del empleador es determinar la actitud del nuevo trabajador para el trabajo a desarrollar. O sea, ambos miden. El empleador en este periodo de prueba lo que hace es ver, como dije, las habilidades o las actitudes o capacidades de ese trabajador para ocupar ese puesto de trabajo. Los efectos son que al término del contrato, si continúa la relación laboral, el contrato queda definitivo. Si se renueva el contrato, la antigüedad correrá a partir del día de inicio de las labores por el nuevo contrato. Y otro de los efectos es de no terminar el contrato de prueba, ninguna de las partes queda obligada hacia la otra a indemnizar por despido o preaviso. Bueno, entonces Una los consulta, sí, una consulta, profe. En, en los efectos, bueno, la función que cumple, no, espérate. Los efectos son que al término del contrato, si continúa la relación laboral, el contrato queda definitivo. sí, así es, Termina, yo tengo un contrato por 2 años sí. y no renuevo contrato, pero sigo trabajando en la empresa Entonces queda indefinido. indefinido. Bueno, Sí. en- y en este caso, si quieren hacer valer o yo quiero hacer valer mis 2 años de contrato nomás, o sea que termina mi contrato y salgo de la empresa. ¿Cómo queda eso entre el empleado y el empleador? ¿Tiene que haber una indemnización, algo? ¿Cómo se hace? ¿O termina solamente ahí? Termina y tiene derecho a cobrar lo que corresponde en salario. Indemnización pues se cobra cuando hay despido injustificado, ¿verdad? Que es el preaviso, las vacaciones causadas.
Pero en el caso de que si se cumplen los 2 años, termina tu contrato, lo que se te va a pagar es tu salario del mes y tus, por ejemplo, qué sé yo, tus vacaciones y tu aguinaldo. A eso vas a tener derecho. Lo que no vas a cobrar acá es el preaviso. ¿Por Ok, qué? Porque o sea sabes que, bien que tu contrato termina hoy, por ejemplo. pero es, lo que cobras es del año nomás. Sí, Suponer que el primer año te pagaron todo y en el segundo año termina tu contrato, entonces tenés derecho a cobrar tus vacaciones, no claro, sé, claro. proporcional. Ponele que no se cumplió los 2 años que dice tu contrato y te despidió a los 1 año, 6 meses. Entonces vos Sí, haces un despido injustificado porque te dijo no prestas más servicio a la empresa, pues tal, tal, tal. Bueno, y te dice, por ejemplo, acá está tu liquidación y en tu liquidación tiene que estar sueldo, tiene que estar vacaciones y tiene que estar aguinaldo y preaviso. ¿Por qué? Porque él no te preavisó antes, para que vos por lo menos puedas buscar otro trabajo, ¿verdad? entiendo. Entonces eso es lo que vas a cobrar. Por eso es despido injustificado, ¿verdad? Porque no hay una causal. Que una causal de despido justificado, por ejemplo, cuando le robas a la empresa. Sí. No, sí, se entiende. Mm, mm, En esta parte del periodo de prueba, en la etapa inicial del sí, contrato, sí, y 30 días, 60 días, y a convenir con sí, técnico. ¿Qué sí. sería el convenir? ¿Cuál sería? Convenir es, por ejemplo, que te puede poner un periodo de prueba menor a los 60 o más de los 60. Ponerle puede ser 45 días o 40 días, que él ya Ya, puede calificar tus actitudes, ¿verdad? Tus actitudes, tus habilidades, tu destreza para desempeñar ese puesto. A eso se refiere. ok. O sea que puede ser Pero cualquier... bajo ningún motivo puede superar los 90. Exactamente. O sea, cualquier tiempo Y lo que hoy en menos de día los están 90. haciendo las empresas y se le está pillando es que hacen contratos periodo de prueba. Cada 3 meses le hace firmar al, al trabajador. ¿Para qué? Para no generar una relación de dependencia. Entonces te dice, Ok. acá está mi contrato y el trabajador lastimosamente va a Posen o allá y firma. Sí, así mismo, en muchas partes. Y así es lastimosamente. Se aprovechan de las necesidades de la... Bueno, se va a cortar 1 minuto. Primera conexión y nos vamos a conectar en 10 minutitos de vuelta. Ahora sí, 35, 40 y 50 vamos a conectarnos. Voy a buscar mi unidad 2 que me faltó algunas. Ok, Entonces, y 50 nos conectamos de vuelta. Dale, profe. Ok.